Conviene abordar la seguridad desde la perspectiva de la seguridad por diseño, como enfoque estratégico, para integrar medidas de protección desde la mismísima etapa de diseño de los edificios o los planos de red, en vez de ver cómo reaccionar ante amenazas una vez que la infraestructura está montada y dando servicio. En este vídeo vamos a analizar algunas consideraciones relacionadas con la infraestructura desde su perspectiva más física. En particular, vamos a hablar de conectividad, ubicación de los dispositivos, zonas de seguridad, superficies de ataque, modo de fallo y atributos de los dispositivos. La conectividad se refiere a cómo se conectan entre sí los diferentes componentes de una infraestructura de red, usuarios, dispositivos, aplicaciones y servicios. Garantizar la conectividad es esencial para proteger la continuidad del negocio, ya que ayuda a preservar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos para los clientes legítimos en el momento oportuno, mientras se evita el acceso no autorizado o la manipulación de datos. Tenga en cuenta estas dos realidades. Primero, las redes y los sistemas informáticos existen, en última instancia, para manipular, almacenar y transmitir datos. Datos que se convierten en información. Información que a su vez vale dinero y ventajas estratégicas a quien la posee. Y segundo, al final del día, todo acceso autorizado o no autorizado hace uso de alguna forma de conectividad. Por eso es tan importante tenerla en cuenta. La ubicación de los dispositivos se refiere a cómo los dispositivos se distribuyen en las topologías físicas y lógicas de una red dentro de la infraestructura empresarial. La correcta ubicación de los dispositivos es uno de los pilares para aplicar principios de seguridad eficaces sobre la infraestructura, porque puedes tener el mejor firewall del mundo, pero si lo tienes conectado en el lugar equivocado, es como no tenerlo. No se trata solo de conectar equipos, sino de planear estratégicamente su ubicación para que sean capaces de limitar la exposición al riesgo y para que su implementación sea efectiva, como controles de seguridad. Para hacer una ubicación correcta de los dispositivos de red, considere las siguientes recomendaciones. Definir zonas de seguridad. Posicione los dispositivos de red estratégicamente. Situar controles en el perímetro de la red para reforzar amenazas externas. Aislar sistemas críticos para protegerlos de accesos no autorizados. Los activos críticos, como las bases de datos y los servidores de archivos internos, deben ubicarse en zonas protegidas, con mecanismos de autenticación robustos, reglas estrictas de comunicación y monitoreo con el fin de reducir el riesgo de accesos maliciosos o no autorizados. Considere la redundancia de equipos para asegurar la disponibilidad y continuidad de las operaciones. Asegurar la disponibilidad también forma parte del diseño. Colocar dispositivos redundantes y balanceadores de carga en puntos clave ayuda a evitar interrupciones del servicio ante fallos físicos y ciberataques. Cuando se habla de zonas de seguridad, se habla de segmentación de red, la cual está estrechamente ligada a la ubicación de los dispositivos que acabamos de ver. Las zonas de seguridad son agrupaciones de activos, dispositivos, datos, aplicaciones que comparten requisitos de seguridad comunes. Por lo tanto, las zonas de seguridad son segmentos lógicos o físicos de una red que se separan entre sí en función del nivel de confianza, exposición al riesgo o sensibilidad de los sistemas y datos que contienen. Esta segmentación permite aplicar controles de acceso diferenciados y limitar el alcance de posibles amenazas. De forma genérica, podemos clasificar las zonas de seguridad en zonas de confianza, trusted, segmentos de red interna con alto nivel de seguridad donde residen sistemas y datos sensibles protegidos contra accesos no autorizados. Zona no confiable, untrusted, área de red externa, como Internet, que no se considera segura y desde donde pueden originarse amenazas o accesos no autorizados. DMZ, o zona desmilitarizada, subred intermedia entre la red interna y la red externa o el Internet, diseñada para alojar servicios públicos como servidores web o de correo y añadir una capa de seguridad que impida el acceso directo a los sistemas internos. Algunas de las ventajas del diseño en zonas de seguridad son aislamiento. Las zonas de seguridad permiten aislar y proteger partes de la red en función de su criticidad.
Protección multicapa. La separación lógica o física se refuerza con firewalls o sistemas de filtrado entre zonas, lo que permite controlar de forma precisa qué comunicaciones están permitidas. Visibilidad del tráfico. Al implementar zonas, se mejora la visibilidad del tráfico y se dificulta el movimiento lateral de amenazas, contribuyendo así a una defensa en profundidad más robusta. Gestión de eventualidades. La segmentación también facilita la gestión de incidentes, permitiendo contener amenazas dentro de una zona específica sin afectar a toda la red. Si quieres evitar que los ladrones entren en tu casa mientras duermes, tienes que saber cómo dejar cada puerta y ventana, ¿verdad? La superficie de ataque se refiere al conjunto total de puntos de entrada o vulnerabilidades que un atacante podría explotar para obtener acceso, manipular o extraer información de un sistema. La superficie de ataque en ciberseguridad tiene componentes físicos y lógicos, que se relacionan con una serie de categorías y controles de seguridad para eliminarlos, o al menos limitarlos, tal como se analiza en este otro vídeo. Reducir la superficie de ataque minimiza las vulnerabilidades explotables, lo que disminuye la probabilidad de que un atacante tenga éxito. La superficie de ataque incluye cualquier elemento expuesto o mal configurado, como puertos abiertos, interfaces de programación de aplicaciones APIs, interfaces web, dispositivos de Internet de las Cosas IoT y estaciones de trabajo de usuario. Adopte buenas prácticas. Reducir esta exposición implica adoptar prácticas como el principio del mínimo privilegio, que establece que cada usuario o sistema debe tener solo el acceso estrictamente necesario para realizar sus tareas, ni más ni menos. Deshabilitar los servicios no utilizados y realizar auditorías frecuentes. Los atributos de los dispositivos de seguridad son las características diferenciadoras que definen su función y comportamiento dentro de una arquitectura de red. A su vez, utilizamos estos atributos para clasificarlos y lo hacemos básicamente de dos maneras diferentes, por su función y por su ubicación en la red. Según su función, se dividen en dispositivos pasivos y dispositivos activos. Los dispositivos pasivos, como los sistemas de detección de intrusiones IDS, solo observan y registran sin intervenir. Se dedican a supervisar, registrar la actividad de la red y generar alertas de actividad sospechosa. Los dispositivos activos, como los sistemas de prevención de intrusiones IPS, hacen lo mismo que los dispositivos pasivos, pero también tienen la capacidad de intervenir y alterar el tráfico en tiempo real. Pueden bloquear, redirigir o modificar paquetes según las políticas definidas por la empresa. Mencionamos que también se clasifican por su ubicación, pero no nos referimos a su ubicación física, sino a su ubicación relativa al flujo de datos. Se dividen en dispositivos en línea y dispositivos de monitoreo. Los dispositivos en línea se encuentran física o lógicamente en la ruta del tráfico de red. Atención, son dispositivos inline, no online. Esto significa que todo el tráfico debe pasar a través de ellos, lo que les permite aplicar controles en tiempo real. Dos ejemplos de este tipo de dispositivos son los sistemas de prevención de intrusiones IPS y los firewalls. Por otra parte, los dispositivos de monitorización reciben copias del tráfico para su análisis sin afectarlo. Un ejemplo sería un dispositivo TAP. Un dispositivo TAP, Test Access Point, típicamente es un dispositivo físico que se instala en una red para duplicar el tráfico de datos entre dos puntos. Permite que herramientas de monitoreo o análisis inspeccionen el flujo de información sin afectar el rendimiento ni modificar los datos originales. Para terminar este vídeo, hablemos de los modos de fallo. Los modos de fallo se refieren al comportamiento de un sistema cuando su función de control se interrumpe o deja de funcionar correctamente. Comprender el comportamiento de los dispositivos de control cuando fallan es vital para equilibrar la disponibilidad y las necesidades de protección. Un componente del sistema de seguridad puede configurarse con restricciones activas, fail closed, o sin ellas, fail open. Un sistema configurado como fail open permite que el tráfico o el acceso continúen incluso si el dispositivo de seguridad, como un firewall o un sistema de autenticación, falla.
Esta configuración prioriza la disponibilidad, pero puede dejar el sistema expuesto a amenazas durante el fallo. Por ejemplo, si falla la verificación del seguro en el sistema de emergencias de un hospital, el sistema permite que continúe el registro de pacientes, priorizando la disponibilidad del servicio. Por otro lado, un sistema fail closed bloquea todo el tráfico o el acceso si no puede confirmar que se cumplen las condiciones de seguridad. Por ejemplo, si una pasarela de pago en línea no puede validar la tarjeta, cancela la transacción para evitar fraudes. Este modelo ofrece mayor protección, pero puede interrumpir los servicios legítimos, lo que supone un riesgo para las operaciones críticas o urgentes. Se debe tener especial cuidado con los dispositivos de seguridad que gestionan el acceso de personas. Por ejemplo, imaginemos un escenario. Se corta la luz en el edificio y se activan los sistemas de alimentación ininterrumpida UPS de los servidores. En este contexto, debería configurarse la cerradura automática de la puerta de la sala de servidores como de apertura o cierre automático, es decir, debería permanecer abierta o cerrada. Desde la perspectiva de la seguridad de los equipos y los datos, se podría pensar que la mejor opción es dejar la puerta cerrada. Sin embargo, ¿qué pasa si hay un técnico trabajando dentro de la sala y afuera se ha desatado un incendio? En este caso, se hace evidente que la puerta se debería desbloquear. Una solución intermedia sería, por ejemplo, incluir en el diseño de la puerta un mecanismo de apertura manual desde dentro. En el siguiente video abordaremos las consideraciones que se deben tener en cuenta al aplicar los principios de seguridad a dispositivos de red, tales como los jump servers, proxy servers y load balancers.